Muchas de las herramientas con las que yo trabajo son de Automattic y hoy les presento esta entrevista con el director de diseño o Head of Design en inglés. Por ejemplo, WordPress, que es la herramienta que uso para el blog de diseño y diáspora, o Slack, que es la que uso todos los días para comunicarme con mis colegas en ICOS, la organización donde trabajo. Las dos son herramientas que hizo Automattic. Vamos al invitado de hoy. Pablo Honey es un diseñador español que vive y trabaja en Nueva York. En esta entrevista nos cuenta qué hace en su rol de director de diseño para apoyar el desarrollo de WordPress, cómo caminan con las tendencias de IA y cómo intentan que sirva a una audiencia diversa. También nos contó sobre un espacio que diseñaron para diseñadores en sus oficinas. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, soy Pablo Honey, que es como todo el mundo me conoce en la industria, aunque no sea mi nombre real. Si me atengo al rol más profesional y tradicional, soy diseñador, director creativo y actualmente Head of Design de Automattic, la empresa detrás de WordPress y otras herramientas creativas para la web. Trabajo en múltiples disciplinas del diseño, desde la tecnología hasta el branding y todo lo que sucede en medio. ¿Y qué estudiaste? Primero estudié publicidad y comunicación, pero no sabía qué hacer con eso. Yo siempre quise ser o arquitecto, o artista, o escritor. Y terminé siendo diseñador, que quizá es la suma de las tres partes, ¿no? Pero también considero que, a pesar de esas carreras, a las que no asistía mucho, quizá he aprendido mucho por mi cuenta, ¿no? En una fase del diseño, digamos, que explotaba un poco a nivel de medios y soportes y estábamos todos como aprendiendo sobre la marcha. Y esto de estar atrás de software como WordPress, por ejemplo, ¿no? O portales, no sé cómo se dice, ¿no? Herramientas, que son esas herramientas que usamos mucho tiempo. ¿Qué tipo de cosas hiciste para WordPress? Bueno, intento ayudar a toda la compañía en general, ese es un poco mi rol, y guiar a un equipo de diseñadores creativos y escritores y bastante grande, ¿no? Somos alrededor de 70 en mi equipo que están distribuidos en todas las partes del mundo. Mi rol es un poco guiarlos, ¿no? En los estándares de calidad, en las prioridades, en resolver conflictos, en conectar los proyectos, conectar a la gente, etcétera, ¿no? Es verdad, tengo un cierto bias hacia el craft de la profesión y hacia cosas más tangibles que otros perfiles, ¿no? Que son perfiles más enfocados en manejo de personas y en la parte más de mentorship, que también intento hacer, pero digamos que es un poco menos mi foco y quizá mi bias. Bueno, es esto de ser como un director, jefe y diseñador a la vez, ¿no? Como un jefe que viene desde el diseño, que tiene sus pros y sus contras, supongo. Supongo que muchos contras, porque todavía soy diseñador y me considero así, ¿no? Y infelizmente no puedo diseñar tanto como me gustaría, pero me esfuerzo bastante a hacerlo, ¿no? Y de vez en cuando todavía me pongo a diseñar y es mi zona feliz, ¿no? Claro, eso quizá es positivo para mí, quizá es positivo para el proyecto a resolver, pero también cuesta, digamos, otros aspectos que dejas de atender, ¿no? Cuando estás haciendo eso. Entonces, bueno, siempre hay una ida y venida del perfil diseñador que se convierte
algo que no me gusta llamar jefe, pero supongo que es algo parecido, ¿no? Director. Bueno, prefiero llamarlo jefe que cabeza, ¿no? Sí, algo así. Esto de ser el jefe que está trabajando en un proyecto tan grande, ¿hacia dónde va WordPress? Porque supongo que es una de las cosas más importantes de un jefe es guiar el proceso de la visión a futuro de este tipo de herramientas, ¿no? Porque no solamente es WordPress, ustedes trabajan en Tumblr, en Slack, en un montón de otras. Sí, digamos, Automatic es como un corolario de productos y servicios para la web. Automatic ha cumplido 20 años el año pasado, entonces ha estado haciendo esto durante un tiempo. Y una de las mayores contribuciones que tiene WordPress, siendo un proyecto open source, viene de Automatic. Entonces tenemos mucha implicación en el proyecto e intentamos guiarlo de la mejor manera posible. Esa contribución se resume en horas y personas dedicadas a WordPress. No es mi foco absoluto, pero obviamente intentando ser el sistema operativo de la web, es usado por 43% de la web, que es una escala increíble, ¿no? Intento contribuir mis granitos de arena cuando es necesario. WordPress, como digo, ha estado a la par de años con Automatic. Ahora creo que tiene 22 años como proyecto. Es usado por una multiplicidad de gente y merece el mejor diseño posible, ¿no? Dentro de las complejidades que tiene y las diferentes maneras que tiene de adaptarse, etc. Y entonces, ¿hacia dónde va WordPress? ¿Me vas a contar algo de la primicia de qué sería WordPress en el futuro? Bueno, en ese intento de ser el sistema operativo de la web, creo que estamos caminando hacia o con las tendencias de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo se adapta WordPress a las diferentes herramientas y procesos que se están desarrollando en la inteligencia artificial. Si pensamos en cómo la inteligencia artificial afecta a la web o afectará a la web muy pronto, absolutamente todas las interacciones que tengamos con la web van a tener una capa o afectadas por la IA, ¿no? Cualquiera, ¿no? Una visita, un input, una lectura, escribir, o sea, todo va a estar relacionado con algún aspecto de la IA. Entonces tenemos que estamos preparando WordPress para que se adapte bien a esos nuevos procesos y herramientas. Yo creo que WordPress, siendo open source, siendo de la gente, seguiría siendo relevante en la web, ¿no? Está construido de una manera que se adapta muy nativamente con procesos y herramientas de inteligencia artificial. Pero hay aparte como deseos y voluntades que vienen de las necesidades humanas, que también. Yo creo que y está relacionado, una parte importante que puede ser obvia, pero sigue siendo un foco, es que adaptemos WordPress a una audiencia súper diversa. Y eso significa que sea un WordPress tan elástico que se pueda adaptar a gente que no sabe nada de la web o no sabe usar una web o no sabe consumir una web, hasta casos de uso súper sofisticados, ¿no? De negocios, de tiendas online a escala mundial u otros casos todavía más complejos. Entonces, creo que si bien es usado por el 43% de la web, tenemos un poco la idea de que siga expandiendo ese uso para democratizar todavía más el acceso a una web libre, digamos, responsable, pública, que pertenece a la gente, ¿no? Vinculado a esto, estamos viendo muchas de estas herramientas de la IA y otros servicios que son
propietarios, ¿no? Que pertenecen a compañías privadas que están fundadas o están soportadas por fondos privados, etcétera, con intereses solo comerciales. Obviamente nosotros también tenemos intereses comerciales. Automatic es una empresa comercial, pero creemos fundamentalmente que la web debe ser de la gente y hay mucho trabajo por hacer para que así sea. Entonces, un poco esas dos patas se me ocurren, quizá hay más, pero la pata de seguir simplificando WordPress y a la vez haciéndolo complejo para muchos casos de uso, seguir luchando para que la web pertenezca a la gente, ¿no? Que tu contenido sea tuyo, etcétera. Bueno, el eslogan de Automatic es hacer de la web un mejor lugar, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué sería hacer de la web un mejor lugar? Un poco eso, ¿no? Hacer una web responsable, hacer una web pública y ¿por qué no? Hacer una web un poco más divertida. Se ha vuelto bastante aburrida, ¿no? Está muy templatizada, no, mucho template, está muy estandarizada. Hemos desarrollado tanto la profesión y optimizado tanto los procesos y los casos de los usuarios y consumidores que hemos perdido un poco esa chispa, esa parte más divertida que tenía la web al principio, ¿no? Totalmente. ¿Y hacen investigaciones para que pueda ser la web más divertida? Bueno, no sé. Hacer algo divertido de manera racional es complejo, ¿no? Yo creo que la manera de hacerlo divertido se me ocurre tener gente implicada muy diversa, ¿no? De diferentes lugares, diferentes maneras de pensar, diferentes culturas, lenguas, ¿no? Y crear un espacio de convivencia de esas culturas para que surja un poco ese lado más experimental y divertido. Perfecto. Una de las cosas que es muy interesante es que ustedes trabajan para un montón de proyectos de open source, ¿no? Y ese trabajo supongo que no es voluntario. Para eso tienen financiamiento, ¿cierto? ¿Cómo es esto de hacer open source como un proyecto comercial? Es una muy buena pregunta porque siempre estamos batallando, ¿no? con esos dos universos. Automatic, siendo el mayor contribuidor a un proyecto open source tan grande como WordPress, no es el que genera los mejores beneficios comerciales de esa contribución. Quizás son otras empresas que también usan WordPress, empaquetan y venden WordPress en sus plataformas. Nosotros, para bien y para mal, no somos los que más explotamos comercialmente WordPress comparado con la contribución que damos, ¿no? Y como dije, esa contribución se resume en horas y personas dedicadas al proyecto. Esas horas y personas al final las paga Automatic, ¿no? Y las compensamos con el desarrollo comercial de otras herramientas que tenemos para invertir en el open source, en WordPress, para que al final el desarrollo de la plataforma WordPress pueda beneficiar a los productos que desarrollamos que funcionan dentro de ese sistema operativo. Intentamos dentro de lo posible ser los buenos de la película y hacer lo máximo que podemos por el proyecto open source para que pueda generar éxito comercial a nosotros y a otros, ¿no? Es decir, todo lo que contribuimos al final a WordPress beneficia a toda la comunidad y a todo el ecosistema. Y una de las cosas en que estuviste envuelto últimamente, que me pareció maravilloso, es en la creación del espacio oficina que tienen, que no es cualquier espacio, ¿no? Porque es un poco galería de arte, un poco, está como pensado para hacer charlas, para que un poco para que ser muy atractivo para esta nueva era en donde podemos hacer mucho trabajo a distancia y sin embargo de vez en cuando también queremos encontrarnos. ¿Querés contarnos de ese trabajo? Sí, claro.
como otras cosas, Automatic tiene estas contradicciones, ¿no? Estas bellas contradicciones. Automatic durante 20 años, 21 años ahora, ha sido una pionera del trabajo a distancia, ¿no? Nosotros lo llamamos trabajo distribuido porque no estamos remoto de un lugar central. No hay un lugar central donde los ejecutivos trabajan y todo el mundo está remoto de ese bit, ¿no? De la compañía. Estamos todos distribuidos en muchos países del mundo, pero la contradicción es que tenemos dos espacios físicos. Uno en San Francisco, que le llamamos Mission, está en el barrio de Mission de San Francisco, y el otro está en NoHo, en Nueva York, en el barrio de NoHo, north of Houston, justo al lado de Soho. Son espacios no de trabajo tradicional y oficinas en sí, sino, como dices, espacios de arte, espacios de encuentro, porque muchos de los compañeros y compañeras viajan y se reúnen en ese espacio para, digamos, darle sentido al trabajo remoto y reunirse y verse y tocarse, ¿no? En un espacio físico. Y como comentas, es un espacio, sobre todo el de enojo, en el que he estado envuelto con otros compañeros y compañeras más recientemente, ¿no? Pero ya lo tenemos desde hace, justo después de la pandemia. Y sí, quizá también tengo cierto bias con él, pero me parece un espacio maravilloso por la luz, donde está, ¿no? Las vistas de la ciudad. Está en un barrio de artistas, ¿no? O tradicionalmente de artistas. Entonces tiene como una aura muy especial. Y después he intentado dar mi granito a representar en ese espacio tan bello, digamos, la marca Automatic, ¿no? Cómo se vive una marca tan etérea y no física como Automatic en un espacio. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo es eso de representar una marca en un espacio? Es, hasta cierto punto ha sido un desarrollo poco racional, ¿no? Y un poco prueba y error, pero sí había un ancla que es un ancla tanto para la marca como lo ha sido para el espacio, que es el jazz, ¿no? Y intentar representar una marca como Automatic tan conectada al jazz en un espacio que está en una ciudad tan conectada con el jazz al mismo tiempo, pues bueno, hemos intentado traer ese lenguaje del jazz un poco improvisado y cierto lenguaje visual también al espacio, con objetos y muebles que están vividos, ¿no? Y que no parece una oficina nueva, fresca y agnóstica, sino que tiene carácter. Entonces, bueno, es un espacio que a la vez tiene muchos espacios, porque son casi varios clubs de jazz, ¿no? Adentro en un espacio muy grande. Y la verdad que la gente, incluso la gente que lleva más tiempo en la compañía, lo siente así, ¿no? Se siente que es una representación muy fiel a lo que la marca Automatic representa, dentro de que no hemos todavía representado la marca Automatic en otros medios como lo hemos hecho en Ojo, y ese es un poco el camino en el que ando últimamente, ¿no? En poder traducir ese carácter que tiene el espacio, los espacios que tenemos, a otros medios, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso de crear este espacio? ¿Tuvo algo de participativo? Supongo que hay un grupo de diseñadores que dirigieron esto, pero ¿cuánto los otros empleados de Automatic pudieron participar? Me gustaría contarte una historia fascinante y un proceso súper definido y claro, pero fue un proceso absolutamente errático y caótico, ¿no? El espacio tenía un objetivo prepandemia, y con la pandemia eso cambió, como para muchos otros espacios, y tuvimos que acelerar, es decir, se sucedió todo como muy errático. Bueno, es un proyecto, como te he dicho antes, en el que me he metido muy a fondo, ¿no? Con las manos, yendo a tiendas vintage, comprando, metiéndome en el Uber, subiendo los muebles al espacio. Es decir,
de manera muy craft, ¿no? Si lo queremos llamar así. Como era un proceso tan errático, no mucha gente estuvo envuelta. Me acuerdo de mi compañero Tino, ¿no? De mi equipo, que ha sido crucial en ese proyecto. Y después sí, hemos tenido obviamente apoyos, apoyo operacional con muchas cosas, pero fue un trabajo muy manual de casi 2 personas apoyadas, ¿no? En otros aspectos más operacionales. Bueno, no es una historia fascinante y es más un proceso, Bueno, un para vos sí proceso fue errático. fascinante, ¿no? Ir Para mí sí, construyéndolo. para mí fue divertido. Y aparte hay algo muy importante en el arte que decidieron que sea parte de ese lugar, ¿no? Sí, todo el arte, bueno, es un espacio muy grande que cubre toda una manzana desde Broadway hasta Crosby Street. Tenemos las paredes llenas de piezas creativas y artísticas de creadores de Tumblr, sobre todo, y creadores de WordPress. Entonces, las piezas tienen un vínculo directo tanto a Tumblr como a WordPress, algunos a WooCommerce, y hay algunas piezas también del equipo de diseño, ¿no? Pero en general, pues todavía estamos en ese proceso de seguir añadiendo y haciendo esa curaduría de piezas, sobre todo vinculadas a las comunidades de los servicios en los que trabajamos. Ah, bueno, entonces te tengo que mandar algo de diseño en diáspora, por lo menos un sticker. Claro, con Si tienen gusto. un lugar para stickers, para adhesivos. Sí, también tenemos, parte también de la experiencia del espacio es el swag, ¿no? Y los goodies, ¿no? Y que la gente tenga una oportunidad de llevarse una piecita de la marca Automatic o de las marcas, de las múltiples marcas que tenemos. Esta entrevista es parte de las listas Diseño UX, Estados Unidos, España, Espacios Habitables, Arquitectura para el Cambio, Diseño Inclusivo y Licencias para Publicar Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Sobre el desarrollo de proyectos de open source hablamos en varios episodios. Por ejemplo, con Pablo Aragón hablamos sobre la plataforma ciudadana Decidim, que está haciendo para conectar entre los que arman las políticas públicas y la gente. Es el episodio 247. Con otros podcasteros y podcasteras de diseño, armamos una lista de licencias para publicar diseño. Tenemos 10 episodios en esa lista. Y también en la lista sobre el trabajo en los laboratorios de fabricación, o Fab Labs se llama, hablamos sobre las licencias y el compartir diseño. Si tienen ganas de explorar el tema, ahí están los episodios. Ahora sí, vamos a seguir escuchando a Pablo, que tiene mucho más para contarnos. Muy bien, ¿y qué cosas te inspiran? ¿Qué querés recomendar, leer, mirar, escuchar? Es una pregunta habitual a la que no tengo respuesta. No tengo un sistema. Hay gente que tiene sus sistemas de inspiración. Para mí, la inspiración viene de lugares muy insospechados, ¿no? Y si la inspiración sucede en lugares o de lugares sospechados, no es inspiración, eso es aprendizaje, ¿no? Tienes un sistema y un orden en cómo consumes input creativo. Yo lo que sí
hago mucho es rodearme de libros, ¿no? Los libros en este contexto tan acelerado y digital y casi invisible de la IA, sigo siendo muy de libros. ¿Y qué estás leyendo últimamente que te haya encantado? Infinitos libros. Es decir, tengo muchísimos libros empezados. Una de mis pasiones es perderme, ¿no? Entre los libros y quizá, quizá me llama la inspiración, ¿no? Un libro me suspira algo y me atrae a consultarlo, ¿no? Y eso me lleva a otra cosa. Entonces viajar de manera un poco libre a través de los libros es algo que me fascina. Obviamente leo muchos libros, soy muy lector. Puedo estar leyendo novelas o historia, filosofía, poesía, ¿no? Soy muy lorquiano, por ejemplo, entonces leo a Lorca constantemente o siempre que puedo. Estoy muy entretenido releyendo Los 100 años de soledad de García Márquez, que me parece una obra fascinante, ¿no? Incluso en una segunda lectura. Historia de la filosofía, obviamente libros sobre el diseño. ¿Qué lees de diseño? Estoy viendo ¿Qué qué tengo pila? a la vista. ¿A qué, Sí, porque a qué tengo... pila te vas No a los referir? ves. Yo tengo el mismo problema. Y aparte ni siquiera sé por qué dejé los libros. Porque hay veces que alguien me dice, yo sé que lo dejé ese libro, pero no me acuerdo por qué. Y a veces, muchas veces es porque encontré otro que me interesó más. No porque el libro sea malo. Sí, no sé, observando un poco el espacio así a primera vista, tengo un libro abierto que me acaban de regalar de Annie Leibovitz, la fotógrafa, que me parece muy hermoso. Tengo un libro de tipografía de Chicholt, un clásico. Tengo un libro que me ha interesado últimamente, aunque no es nuevo, que es sobre, que no me acuerdo el título, pero es sobre el diseño y el capitalismo. Anda a agarrarlo, te El, espero. Yo no me voy. A ver, ¿qué traigo? Traigo algunos para que... Así me decís cuál es el del diseño y el capitalismo. Claro, sí, se llama Caps Lock. ¿Ok? Caps Lock, cómo se apropió el capitalismo del diseño gráfico y cómo escapar de ello, de Rubén Pater. Es interesante, es un recorrido histórico de diferentes relaciones del diseño gráfico y el sistema. Estoy, como he dicho, poesía, siempre leo, estoy releyendo a Walt Whitman, pero combinado con una traducción de Borges. Entonces leo el inglés y la traducción de Borges. De diseño también estoy en este proceso a máxima velocidad hacia el progreso, ¿no? Y hacia adelante. Tengo un proceso personal hacia atrás y estoy revisitando a los clásicos, ¿no? Por ejemplo, Helmut Schmidt, un diseñador y tipógrafo, nació en Austria, pero desarrolló toda su vida entre la escuela suiza y Japón, ¿no? Entonces, esos mundos me parecen interesantes. Yo crecí en Suiza y tengo, bueno, un poco esa relación, tanto personal como profesional, con el diseño suizo. Y también ando hojeando un libro de un fotógrafo amigo, que es como uno de los fotógrafos españoles más interesantes para mí, que se llama Bari Caramés, un gran amigo que tiene una fotografía fascinante. Entonces, recientemente también hemos colaborado en un proyecto de un libro que voy a sacar a finales de año. Buenísimo, esperamos el libro. Un poco variada, claro. Decime una cosa, Pablo, ¿y para el futuro? Alguien que hizo cosas tan geniales como diseñar WordPress, ¿cómo la ve el futuro? Hay gente que lo ve muy negro, ¿no? Y no sé. Me gusta. No, pero vos, ¿cómo querés que evolucione tu propia práctica? Sí, a mucha gente le gusta disparar historias del futuro. Yo no tengo esas balas, quizá, pero desearía que hiciéramos o colaboráramos para un contexto un poco más bondadoso, humano, respetuoso que lo que estamos viendo, ¿no? Y si bien
tengo una relación histórica con las tecnologías y las innovaciones y he estado siempre cercano y aportando mi trabajo en ese contexto, también que seamos críticos, ¿no? con lo que viene y que desarrollemos esa capacidad crítica y de pensamiento dentro del respeto y que podamos tener una conversación libre, tanto como humanos como en la web, etc. Es muy ruidosa y polarizante y me da mucha tristeza, ¿no? Pero, como digo, no tengo ninguna bala del futuro, pero sí que me voy a intentar aportar lo que pueda para que sea un poco más hermoso también, ¿no? Como parece que nos olvidamos, pero una de las cosas que estoy intentando hacer para mí mismo es desarrollar mi parte humana todavía más, ¿no? Y perseguir esa belleza que siempre me ha atraído y poder generar cierto tipo de belleza, aunque suene un poco romántico, me parece que es algo que, y de nuevo, es una belleza visual, absolutamente, pero también una belleza de cómo nos relacionamos, qué hacemos, ¿no? El contenido cómo escribimos, qué escribimos. Un poco es un tapiz que afecta a todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Claro que sí. Un gusto que me hayas invitado y bueno, esa relación del diseño y la diáspora, ¿no? Con la que tanto me vinculo, ¿no? Estando en la diáspora varias veces y en varios lugares, me fascina el tema y te felicito por el proyecto. Muchas gracias. Me encantó esto de entrevistar a un diseñador que está muy claro que viene del diseño de interacción, pero terminar hablando más de la mitad de la entrevista sobre el diseño de un espacio. Creo que esto de movernos entre formatos nos hace bien, y muchas diseñadoras tenemos como pasatiempo hacer cosas de diseño en otros formatos de los que trabajamos. Yo exploro el audio y en mi trabajo casi todo es con pantalla, por ejemplo. También me gustó mucho escuchar sobre una práctica humana desde un diseñador que viene de un contexto muy tecnológico, una práctica hecha de criterio, oficio y cuidado, que se sostiene en personas, en tiempo y decisiones compartidas. Desde la defensa del craft, de la artesanía del diseño, hasta el compromiso con el open source, aparece una idea fuerte que el diseño no es solo optimización de procesos ni respuestas a tendencias como la IA, sino una responsabilidad cultural. Diseñar para una web libre, pública y accesible implica resistir la tentación de lo puramente comercial y sostener infraestructuras comunes que permitan más diversidad, experimentación y también autonomía. Al mismo tiempo, Pablo nos recuerda que la chispa del diseño está encendida también en los espacios, los libros y el arte. Su apuesta es por una belleza que no es solo visual, sino ética. Cómo trabajamos, cómo conversamos, cómo convivimos. Estuvo bueno escucharlo. No hay grandes profecías sobre el futuro cuando le pregunté, pero sí una convicción clara. Desarrollar el pensamiento crítico, cuidar lo humano y mantener viva la capacidad de asombro. La chispa. Quedémonos con esa chispa. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.